En Bienvenido al canal USA Celebrity Legacy. En los últimos días, Estados Unidos se ha despedido de varias personas notables, iconos cuyo impacto perdurará por generaciones. En el episodio de hoy, honramos sus vidas, sus logros y el legado que dejan atrás. Si alguna de sus historias tocó tu corazón, considera dejar un me gusta para ayudar a mantener viva su memoria. Gracias por estar aquí. Ahora, comencemos. Arthur Jones, una figura firme en el fútbol profesional, falleció el 3 de octubre de 2025 a la edad de 39 años. Jones construyó su reputación como tackle defensivo en la Liga Nacional de Fútbol Americano, forjando una carrera respetada que abarcó varias temporadas. Mejor conocido por sus años con los Baltimore Ravens, jugó un papel crucial en su frente defensivo y formó parte del equipo que obtuvo la victoria en el Super Bowl XF. Su fuerza, técnica y compromiso con el juego lo convirtieron en una presencia confiable en el campo, admirado tanto por compañeros de equipo como por entrenadores. Nacido en Rochester, Nueva York, en 1986, Jones sobresalió en la Universidad de Syracuse antes de ser reclutado en la NFL. El fútbol corría por sus venas. Sus hermanos menores, Chandler y John, también lograron el éxito en la NFL y las artes marciales mixtas, haciendo que el nombre de la familia Jones fuera sinónimo de excelencia atlética. Después de retirarse, Jones se mantuvo cerca del deporte mientras dedicaba su tiempo a la familia y la comunidad. Recordado por su humildad y ética de trabajo, se comportó con una dignidad silenciosa que le valió el respeto mucho más allá del campo de juego. Arthur Jones deja un legado de resiliencia, trabajo en equipo y perseverancia. Para los fanáticos que se inspiraron en su trayectoria, pueden honrar su memoria escribiendo "RIP Arthur Jones" o publicando el número 39, su edad, como un simple tributo a un campeón que se fue demasiado pronto. Chris Dreger, amado guitarrista inglés y miembro fundador de la banda pionera de rock The Yardbirds, ha fallecido el 2 de octubre de 2025 a la edad de 80 años. Nacido en Surrey, Inglaterra, en 1945, Dreger descubrió la música cuando era adolescente y rápidamente se convirtió en parte de la creciente escena del blues de Londres. En 1963, cofundó los Yardbirds, un grupo que cambiaría para siempre la dirección de la música rock. Sirviendo como guitarrista rítmico, mantuvo el sonido unido mientras Eric Clapton, Jeff Beck y más tarde Jimmy Page se turnaban para deslumbrar al público con solos. Los éxitos de la banda, For Your Love, Shapes of Things, Heart Full of Soul, llevaban la huella constante de Dreger, haciéndolo indispensable para la identidad del grupo. Cuando los Yardbirds se disolvieron en 1968, Dreger se encontró en un punto de inflexión. Se le ofreció la oportunidad de continuar con Page mientras Led Zeppelin tomaba forma. Pero eligió un camino de vida diferente. Dedicándose a la fotografía, construyó una segunda carrera detrás del lente. Su obra más famosa llegó en 1969, cuando fotografió la contraportada del álbum debut de Led Zeppelin, ahora un ícono del rock en sí mismo. En décadas posteriores, Dreger regresó a la música con el baterista Jim McCarthy, de gira como los Yardbirds y manteniendo sus canciones vivas para nuevos oyentes. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre modesto, cuya influencia fue mayor de lo que sugería su fama. Comente 80, su edad, o escriba RIP Chris Dreger para honrar al guitarrista que silenciosamente le dio ritmo a la revolución del rock. Berta Lauron, una de las actrices más duraderas de Brasil, cuyo humor y resiliencia definieron generaciones de entretenimiento,
falleció el 29 de septiembre de 2025. Tenía 98 años. Nacida en Varsovia, Polonia, en 27, emigró con su familia a Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, escapando del terror del nazismo. Estableciéndose en Río de Janeiro, descubrió el escenario cuando era joven y en la década de 1950 actuaba en producciones teatrales que mostraban sus instintos cómicos. Su transición a la televisión la colocó entre la primera ola de artistas que convirtieron la comedia brasileña en una tradición nacional. Su carrera floreció a través de Rei Globo, donde apareció en innumerables producciones y se convirtió en una figura familiar. Su humor, expresividad y encanto resonaron en millones, mientras que sus colegas admiraban su generosidad y dedicación. No solo fue una actriz, sino también una presencia cultural que dio forma a la forma en que los brasileños experimentaban la comedia y el entretenimiento familiar. La historia personal de Lauron como inmigrante que reconstruyó su vida en Brasil le dio a su carrera un significado aún mayor. Representó la perseverancia y la resiliencia, continuando actuando mucho después de que muchos de sus compañeros se habían retirado. Su fallecimiento pone fin a casi un siglo de trabajo, pero su legado perdurará en las repeticiones, en los recuerdos y en la risa que dejó atrás. Si Berta Lauren alguna vez te hizo sonreír, comparte tu recuerdo a continuación. Comente 98, su edad, o escriba Berta para celebrar la alegría que le dio a Brasil. Jerry Leggio, el veterano actor de reparto cuya carrera abarcó teatro, televisión y cine, falleció el 1 de octubre de 2025 a la edad de 86 años. Desde la década de 1960 en adelante, Leggio se ganó una reputación como uno de los artistas más versátiles de Luisiana. Los fanáticos lo recuerdan por sus apariciones memorables en películas como The Big Easy, 1986, y Blue Velvet, 1986, donde su presencia, aunque breve, dejó una impresión duradera. En televisión, se convirtió en un rostro familiar, con papeles en programas como In the Heat of the Night y American Horror Story. El público apreciaba su capacidad para aportar profundidad y autenticidad incluso a las partes más pequeñas, convirtiendo los roles de fondo en momentos favoritos de los fanáticos con una sola mirada o línea. Nacido en Baton Rouge en 1939, Leggio dedicó gran parte de su vida al teatro. Actuó en innumerables producciones teatrales, desde clásicos de Shakespeare hasta obras contemporáneas, convirtiéndose en un elemento fijo de la escena de las artes escénicas de Luisiana. Sus colegas admiraban su disciplina y generosidad, señalando cómo animaba a los actores más jóvenes con orientación y estímulo. Jerry Leggio fue más que un actor. Fue un pilar de su comunidad, un narrador cuya obra reflejaba tanto habilidad como corazón. Su legado perdura en las películas, programas e innumerables obras que ayudó a dar vida y en los recuerdos del público, que siempre recordará el poder silencioso que llevó a cada escenario y pantalla. Comente 86. Su edad. O simplemente escriba Arip Jerry Leggio para honrar su vida y las historias que trajo a la vida a través de la actuación. Polly Holiday, la actriz estadounidense mejor recordada por su papel como la enérgica camarera Flo en la comedia de situación Alice, falleció el 9 de septiembre de 2025. Tenía 87 años. Nacida el 2 de julio de 1937 en Jasper, Alabama, Holiday construyó su carrera en el teatro antes de ganar fama nacional en la década de 1970. Su interpretación de Florence Jean Flo Castleberry, con la frase «Kiss my grits»,
se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la televisión. El papel le valió 2 premios Globo de Oro y 4 nominaciones al Emmy, consolidando su lugar en la historia de la televisión. Después de dejar Alice, protagonizó la serie derivada Flow, 1980 a 1981, y luego asumió diversos papeles en cine y televisión, incluidas apariciones en Gremlins 1984, Mrs. Doubtfire, 1993, y la aclamada serie Home Improvement. Conocida por su versatilidad, Holliday se movió fácilmente entre la comedia y el drama, a menudo interpretando a mujeres fuertes e ingeniosas, con un agudo sentido del humor. Fuera de su carrera, valoraba la privacidad, dedicando tiempo a su familia y amigos de toda la vida mientras regresaba ocasionalmente al trabajo escénico. El legado de Polly Holliday reside en los personajes que trajo a la vida. Mujeres que eran audaces, memorables, y no tenían miedo de decir lo que pensaban. Sigue siendo un símbolo de una era innovadora en la televisión estadounidense. Comente 87. Su edad, o escriba Rip Polly Holliday, para honrar a una actriz cuya voz y espíritu dejaron una huella duradera en generaciones de espectadores. Ray Lane, locutor deportivo de Detroit desde hace mucho tiempo, e incluido en el Salón de la Fama, falleció el 27 de septiembre de 2025, a la edad de 86 años. Nacido en 1939, Lane comenzó su carrera a principios de la década de 1960 y llegó a cubrir casi todos los deportes importantes en Michigan. Trabajó con WGBK y Bouquet BD antes de ocupar un lugar en la cabina de los Tigres de Detroit en la década de 1990, donde su voz se volvió inseparable del béisbol. En la ciudad. También organizó la cobertura de los Pistons durante sus años de campeonato y aportó claridad a las transmisiones de fútbol americano de Michigan. Su dedicación y versatilidad le valieron premios de locutor deportivo del año y reconocimiento en el Salón de la Fama del Deporte de Michigan. Fuera de la cabina, Lane fue recordado por su cálida personalidad y por su participación comunitaria que se extendió más allá de sus deberes profesionales. Amigos y fanáticos por igual lo recuerdan como alguien que llevó su éxito con humildad. La carrera de Ray Lane fue un viaje de medio siglo a través de la historia deportiva de Detroit. Su voz capturó altibajos y momentos inolvidables. Su fallecimiento es un recordatorio de cuánto una persona puede dar forma a la memoria de los equipos de una ciudad. Si su trabajo alguna vez reunió a tu familia alrededor de la televisión o la radio, comparte ese recuerdo a continuación. Comente 86. Su edad. O escriba Rip Ray Lane para mantener vivo el legado de un locutor que siempre será parte de los deportes de Michigan. Rick Davies, el músico inglés cuya voz y piano impulsaron a Supertramp, falleció el 5 de septiembre de 2025 a la edad de 81 años. Davies, junto con Roger Hodgson, le dio a la banda su doble identidad, su tono ronco equilibrando el tenor al alto de Hodgson. Los fanáticos recuerdan especialmente sus interpretaciones de Goodbye Stranger, donde su voz profunda se convirtió en un elemento favorito de los fanáticos en los espectáculos en vivo de la banda. Sus créditos de composición incluyeron elementos básicos como Bloody Well Right y Rudy, pistas que destacaron su trasfondo de blues dentro de un marco de pop rock. El lanzamiento de Breakfast in America, en 79, marcó el pico de la banda con más de 20 millones de discos vendidos y éxitos perdurables que aún llenan las listas de reproducción en la actualidad. El liderazgo de Davey fue vital. Después de la salida de Hodgson en la década de 1980, mantuvo a Supertramp de gira y grabando, asegurando que su música siguiera siendo relevante.
Nacido en 1944 en Swindon, Davis persiguió la música desde una edad temprana, dominando el piano y la armónica antes de labrarse un lugar en la historia del rock. Su presencia constante, a menudo subestimada, se convirtió en la base sobre la que prosperó Supertramp. Para los fanáticos, Rick Davis deja atrás más que álbumes. Deja un legado de resiliencia, arte y canciones que hicieron cantar a millones. Su música sigue siendo la banda sonora de innumerables vidas. Atemporal en su alcance. Como compositor y líder de banda, Rick Davis ayudó a dar formas a la historia del rock con melodías que aún resuenan a través de generaciones. Comente 80, su edad, o simplemente escriba RIP Rick Davis para rendir homenaje a su vida, su arte y su duradera contribución a la música. Russell M. Nelson, recordado tanto como un cirujano pionero como un líder espiritual global, falleció el 27 de septiembre de 2025 a la edad de 100 años. La historia de Nelson comenzó en la medicina. Ayudó a desarrollar la máquina corazón-pulmón que abrió la puerta a la cirugía a corazón abierto moderna. A lo largo de los años, realizó innumerables procedimientos exitosos y capacitó a futuros médicos, dando forma a posatención cardíaca para generaciones. Tanto los pacientes como los colegas admiraban su habilidad, empatía y calma constante en el quirófano. En 1984, Nelson aceptó un nuevo llamado como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En 2018, a la edad de 93 años, se convirtió en el 17º presidente de la Iglesia, guiando a una membresía de más de 17 millones de personas en todos los continentes. Su liderazgo se caracterizó por un énfasis en la fe, la familia y el servicio global, y viajó extensamente para reunirse con miembros y fortalecer las comunidades. Nacido el 9 de septiembre de 1924 en Salt Lake City, Utah, Nelson crió a 10 hijos con su primera esposa, Dancel. Después de su muerte, más tarde se casó con Wendy Watson, quien lo acompañó durante los exigentes años de su presidencia. Russell M. Nelson deja un legado de sanación y esperanza, recordado como un hombre que unió la ciencia y la fe con dignidad. Únase para recordarlo hoy. Comente 100, su edad, o escriba RIP, Russell M. Nelson, para celebrar su extraordinario siglo. Mark Bullman, el cofundador e inconfundible voz de los Turtles, falleció el 5 de septiembre de 2025, a la edad de 78 años, desde el primer éxito del grupo, It Ain't Me Babe, en 1965, hasta el éxito Happy Together, en 1967. Bullman fue una figura central en la definición del sonido del pop de la década de 1960. Los fanáticos adoraban su carisma escénico juguetón y sus brillantes armonías, que ayudaron a convertir a Happy Together en uno de los himnos más perdurables de la época. Esa canción se convirtió en la favorita de los fanáticos, uniendo para siempre su voz a los recuerdos de alegría y juventud. Después de que los Turtles se separaron en 1970, Bullman se reinventó con Howard Kalin como Flo and Teddy, un dúo conocido por su humor, armonías ajustadas y colaboraciones con Mothers of Invention, de Frank Zappa. También prestaron sus voces a docenas de álbumes desde T-Rex hasta Bruce Springsteen, expandiendo su influencia mucho más allá de su banda original. Nacido en Los Ángeles en 1947, Bullman luego cambió su enfoque a la educación, obteniendo títulos avanzados y enseñando negocios de música en la Universidad de Belmont. Aún así,
Nunca dejó el escenario por completo, actuando en giras de Happy Together que mantuvieron su música viva para nuevas generaciones. Para el público, Mark Bullman siempre será recordado como Flo, la figura sonriente que cantaba con alegría, bromeaba con facilidad y llevó la melodía atemporal de Happy Together a la historia. Desde Happy Together hasta innumerables escenarios alrededor del mundo, la voz de Mark Bullman se convirtió en parte de la historia del pop. Comente 77. Su edad. O simplemente escriba P. Mark Bullman, para recordar la alegría y la armonía que compartió con generaciones de fanáticos. Michelle Burke, la maquilladora nacida en Irlanda cuyo trabajo le valió 2 premios de la Academia y un reconocimiento perdurable en Hollywood, falleció el 26 de septiembre de 2025. Tenía 74 años. Nacida en Clon, Irlanda, en 1951, Burke comenzó su vida profesional como modelo antes de descubrir su verdadera vocación en el maquillaje artístico. Al ingresar al cine a fines de la década de 1970, rápidamente se ganó una reputación por su creatividad, precisión y la capacidad de transformar a los actores en personajes inolvidables. En la década de 1980, se había convertido en una de las artistas más solicitadas de la industria. Burke ganó su primer premio de la Academia por Quest for Fire, 1981, elogiada por sus innovadores diseños prehistóricos. Una década después, volvió a ganar por Bram Stoker's Drácula, 1922, donde sus intrincados looks góticos ayudaron a definir la estética inquietante de la película. Sus habilidades también se vieron en Interview with the Vampire, 1994, The Cell, 2000, y las películas de Austin Powers. Sus colegas la recordaban como generosa y disciplinada, una mentora que guiaba a los maquilladores más jóvenes y los alentaba a superar los límites creativos. Michelle Burke deja un legado que mezcló arte y narración. Su trabajo continúa dando forma al cine moderno, viviendo en los rostros icónicos que ayudó a dar vida. Si su arte alguna vez te asombró, comparte un recuerdo o escribe RIP Michelle Burke para honrar una carrera que definió generaciones de cine. Johnny Depp, un nombre una vez envuelto en misterio, encanto y magnetismo inquebrantable, ahora una vez más susurrado en los titulares por razones que pocos podrían haber imaginado. Durante décadas fue el rebelde más esquivo de Hollywood, el camaleón que se deslizó en los roles con una facilidad asombrosa. Desde la frágil tristeza de Edward Scissorhands hasta la imprevisibilidad fanfarrona de Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean, Depp construyó una leyenda que lo colocó en el panteón de las figuras más inolvidables del cine. No era simplemente un actor. Era un símbolo de brillantez excéntrica. Una figura que encarnaba tanto el peligro como el encanto, el caos y la poesía. Pero ninguna cantidad de fama, ninguna legión de fanáticos pudo protegerlo de la turbulencia de su vida privada. Su mundo se deshizo ante millones de ojos. Relaciones fallidas salpicadas en los tabloides. Errores de carrera que alguna vez parecieron impensables. Y una tormenta de fuego legal tan sensacional que paralizó a Hollywood. La batalla judicial con Amber Heard se convirtió en más que una disputa personal. Se convirtió en un espectáculo global, diseccionado en tiempo real por audiencias que vitoreaban, abucheaban y debatían cada palabra. La caída fue tan dramática como cualquier papel que haya interpretado. Para muchos, pareció marcar el final de una era. Sin embargo, justo cuando la tormenta parecía amainar, cuando la paz parecía estar a su alcance,
la vida dio otro giro impresionante. Antes de continuar, queremos saber de ti. En una escala de 0 a 10, ¿cómo ves a Johnny Depp hoy? Tu voz importa porque la medida de una leyenda no solo está escrita por los titulares. Está escrito por aquellos que todavía llevan su historia en sus corazones. Sin embargo, toda leyenda comienza en algún lugar donde las cámaras nunca tocan. Mucho antes de los flashes, mucho antes de los gritos de los fanáticos en los estrenos, solo había un niño frágil llamado John Christopher Depp II. Un niño cuyos ojos grandes ocultaban tormentas demasiado pesadas para su joven espíritu. Nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, su vida nunca tuvo raíces. Su familia se movió de un lugar a otro como espíritus inquietos, empacando y desempacando, mudándose más de 20 veces antes de finalmente aterrizar en Miramar, Florida. Pero el descanso nunca llegó realmente. A puertas cerradas, los verdaderos terremotos sacudieron. Fuertes discusiones hicieron vibrar las paredes. Las puertas se cerraban de golpe como disparos. El silencio se extendió a un peso más pesado que las palabras. El matrimonio volátil de sus padres pintó cada recuerdo con temor hasta que su divorcio finalmente dividió el hogar cuando Johnny tenía solo 15 años. Para muchos niños, el divorcio podría traer alivio. Para Johnny, se sintió como un colapso. Años más tarde, lo describiría no como una separación, sino como un trauma volcánico, una erupción que enterró su infancia bajo las cenizas. Su madre, Betty Sue, pronto se volvió a casar. Su padrastro, Robert Palmer, luego se convertiría en un ancla silenciosa, un hombre que ofrecía estabilidad de maneras que pocos otros lo habían hecho. Pero las heridas de esos primeros años no se aliviaron fácilmente. Las peleas, la volatilidad, el abandono emocional grabaron cicatrices invisibles para el mundo, cicatrices que Johnny llevó a cada papel, cada relación, cada actuación. Estaba aprendiendo temprano que la supervivencia significaba invención e invención significaba escape. Ese escape llegó un día en forma de una guitarra. Tenía 12 años cuando se la colocaron en sus manos. Para la mayoría fue un simple regalo de cumpleaños. Para Johnny, era oxígeno, un salvavidas lanzado a las inundaciones de la desesperación. Solo en su habitación, con dedos temblorosos presionando contra cuerdas de acero, encontró algo parecido al lenguaje. Cada nota desangraba su dolor. Cada acorde llevaba pedazos de tristeza que no podía decir en voz alta. La música no lo cuestionó. No juzgó ni se fue. Simplemente escuchó como si entendiera el ritmo del corazón roto de un niño. En su adolescencia, los garajes llenos de humo y las apretadas salas de ensayo se convirtieron en su refugio. Se unió a bandas que tocaban para niños que, como él, llevaban heridas invisibles. La música era cruda, desordenada, imperfecta, pero estaba viva. Y en ese caos, Johnny sintió algo parecido a la libertad. Durante unas horas, no había hogar roto, ni trauma volcánico, ni silencio presionando contra su pecho. Solo estaba la guitarra, su voz y el zumbido eléctrico de la supervivencia, disfrazado de arte. La escuela, por otro lado, no le dio nada. En Mallard High, se deslizó por los pasillos como un fantasma, invisible, desinteresado. Las palabras del maestro se desdibujaron en ruido. Las lecciones se sentían inútiles, irrelevantes para la tormenta dentro de él. Se estaba ahogando en un ambiente que no dejaba espacio para la sensibilidad, ni espacio para el niño tranquilo que procesaba el dolor
de manera diferente. Para sus compañeros era extraño. Para sí mismo, simplemente estaba perdido. Pero de esa pérdida surgió la semilla de la reinvención. La música, luego la actuación, se convertirían no solo en carreras, sino en salvavidas. Y aunque el mundo algún día lo llamaría una superestrella, su historia comienza aquí. No en la fama, no en la riqueza, sino en la frágil resiliencia de un niño que tomó una guitarra y rasgueó su camino para salir del silencio. A los 16 años, Johnny Depp se había alejado de la escuela. Un breve intento de regresar no terminó con una reprimenda, sino con una extraña profecía. Un director, en lugar de regañarlo, miró más allá de las calificaciones ausentes y el espíritu inquieto y vio algo que no se podía enseñar. Un fuego que no podía ser forzado a entrar en los libros de texto. Una llama que se negaba a arder por otra cosa que no fuera el arte. «Ve a vivirlo», le dijo. Y Johnny lo hizo. Mientras sus compañeros llenaban los anuarios con sonrisas posadas y firmas ordenadas, Johnny estaba aprendiendo a sobrevivir con la melodía, enseñándose a sí mismo cómo convertir el dolor en sonido. Pero para Johnny, la música nunca fue simplemente ambición. Era anestésico, el único bálsamo para las heridas que aún palpitaban por dentro. Cada acorde presionado contra las cuerdas era una forma de adormecer el dolor. Cada canción un intento de cubrir cicatrices invisibles para el mundo. Cuando pequeñas multitudes aplaudían, no era aplauso lo que escuchaba. Era un sustituto del amor que nunca llegó a casa. Detrás de los ojos soñadores y la ilusión de la confianza de una estrella de rock, todavía se escondía un niño que susurraba en voz baja por seguridad. Su infancia no solo había sido difícil, había sido cruda, irregular y desfigurante para el alma. Y, sin embargo, de ese terreno fracturado, surgió algo irrompible. Un pulso creativo tan urgente que ningún trauma pudo sofocarlo. Ningún silencio pudo borrarlo. Del dolor, del aislamiento, de la frágil esperanza de que la vida pudiera contener más que dolor, surgieron los comienzos de un artista. No una superestrella. Todavía no. Solo un niño inclinado sobre una guitarra en la oscuridad de su habitación, sangrando en melodías, enseñándose a sí mismo a capear la tormenta escribiendo para salir de ella. La música era su salvavidas, y por un tiempo pareció que podría llevarlo más allá de las sombras. Entonces la vida se torció de una manera que se sintió casi cruel. Johnny y su banda persiguieron su sueño hacia el oeste. Guitarras metidas en estuches desgastados, corazones latiendo con visiones de escenarios y luces. Los ángeles brillaban como una promesa. Pero las promesas pueden traicionar. Los conciertos se volvieron menos, el lugar más pequeño. El dinero desapareció. Pronto la banda se disolvió en la memoria, dejando a Johnny atrás en apartamentos sórdidos, con techos agrietados como su esperanza. Trabajos extraños, vender bolígrafos por teléfono, barrer pisos, cualquier cosa para pagar el alquiler llenaba sus días, mientras que la noche se extendía larga con silencio. Lo que una vez se sintió como salvación se había convertido en otra decepción. Y en ese silencio, la desesperación comenzó su lento avance. Sin embargo, el destino a menudo entra silenciosamente, disfrazado de accidente. Para Johnny, llegó en forma de Lori Ann Allison, su primera esposa. Ella vio lo que el mundo había pasado por alto, y a través de ella conoció al actor Nicolas Cage. Cage estudió a Johnny, y no vio a un guitarrista fracasado. Vio presencia,
un rostro con una historia grabada en él, un fuego que aún no había recibido su escenario adecuado. Lo instó a considerar la actuación. Johnny se resistió. Nunca se había capacitado. Ni siquiera había soñado con tal cosa, y creía con una convicción obstinada que su único valor estaba en los acordes y las letras, no en los guiones y las cámaras. Pero la confianza de Cage plantó algo que no podía sacudirse. Curiosidad. Posibilidad. Y así Johnny aceptó, a regañadientes, audicionar. La película era A Nightmare on Elm Street de Wes Craven, una historia de terror de bajo presupuesto que redefiniría el género. Johnny no ganó el papel por pulido o preparación. No tenía nada de eso. Lo ganó por instinto, por la crudeza que provenía de vivir la vida sin redes de seguridad. Fue en parte la hija de Craven quien presionó a su padre para que lo eligiera. Ella vio algo en el joven tranquilo que otros pasaron por alto. Y así, en 1984, Johnny Depp hizo su debut en la pantalla. No como un protagonista, no como la estrella magnética en la que algún día se convertiría, sino como un adolescente tragado vivo por una cama en una película de terror. Una escena surrealista y grotesca que, en muchos sentidos, reflejaba su propia vida. La sensación de ser consumido por fuerzas más grandes que él mismo, arrastrado por pesadillas que no podía controlar. No era glamuroso, y no era el sueño que una vez había perseguido con guitarras y amplificadores, pero era inolvidable. Y fue el primer ladrillo en un nuevo camino que nunca había esperado caminar. Y en ese instante, algo irrevocable cambió. Lo que había comenzado como una casualidad, un experimento reacio para pagar las facturas, comenzó a revelarse como algo mucho más vital. La actuación para Johnny Depp se convirtió menos en una elección de carrera y más en un salvavidas. Descubrió que la pantalla podía absorber lo que la música solo podía hacer eco. El dolor, las contradicciones, el anhelo que lo había seguido desde la infancia. Más tarde confesaría: nunca me propuse ser actor, ni siquiera lo quería. Sin embargo, de alguna manera convertirme en otras personas, personajes rotos, atormentados y frágiles, le dio permiso para enfrentar sus propias sombras. Cada papel se convirtió en una especie de terapia. No una actuación impulsada por el aplauso, sino una liberación. Un ritual sagrado donde el dolor finalmente podía ser expresado en voz alta sin palabras. El niño que una vez se encorvó sobre una guitarra en habitaciones oscuras ahora vertía su alma en personajes que exigían vulnerabilidad. Y lentamente el público comenzó a notarlo. Sintieron el peso detrás de sus ojos, el temblor debajo de la superficie, la tristeza que coloreaba cada línea de diálogo. Ver a Johnny nunca fue solo ver una actuación. Era observar a un hombre que había aprendido a convertir la supervivencia en arte. La primera vez que se vio en la pantalla, lo describió como inquietante, como mirar en un espejo distorsionado. El reflejo no era glamuroso, era crudo, casi incómodo. Vio a una persona que todavía estaba aprendiendo a existir fuera del dolor, todavía tanteando hacia un sentido de sí mismo. Los amigos quedaron asombrados. La familia se quedó sin palabras. ¿Cómo podía el soñador tranquilo y perdido de un hogar fracturado ahora dominar una cámara, ofreciendo pedazos de su caos interno con tanta honestidad magnética? Para Johnny, era poesía. No el tipo que rima, sino el tipo nacido de la sangre y las cicatrices, cosidos en algo que se asemeja a la belleza. Una vez había creído que la música era el único camino para salir de la oscuridad. Sin embargo, aquí, casi por accidente,
se había topado con otro camino. Y aunque ese camino estaba plagado de incertidumbre y expectativas, también llevaba una especie de tesoro. La comprensión de que la angustia podía transformarse en arte. La actuación en ese sentido no solo salvó a Johnny Depp, expuso una verdad oculta de que el niño invisible que una vez susurró por seguridad podía, a través de la actuación, volverse inolvidable. El oficio le susurró de vuelta: «No estás perdido. Eres visto». Lo que se suponía que era un trampolín se convirtió rápidamente en una ola gigante. Cuando Johnny aceptó el papel del oficial Tom Hansen en 21 Jump Street de Fox, pensó que sería solo otro trabajo, una forma de seguir trabajando mientras se exploraba a sí mismo. No tenía idea de que estaba cambiando la oscuridad, no por la liberación, sino por una fama tan abrumadora que se sentía más cerca del atrapamiento que del éxito. Prácticamente de la noche a la mañana, su vida se transformó. Su rostro apareció en todas las portadas de revistas. Su nombre gritado por adolescentes en centros comerciales. Sus carteles pegados en las paredes de los dormitorios en toda América. Para el mundo, Johnny Depp había llegado. Era el rebelde guapo. La fantasía tallada en papel brillante para millones de fanáticos adoradores. Para los ejecutivos era un producto que se vendía. Para el público, era un galán. Pero por dentro, Johnny se estaba sofocando. Lo mismo que prometía estabilidad y libertad, ahora se sentía como una jaula dorada. Cada línea con guión pronunciada como Oficial Hansen. Cada sesión de fotos cuidadosamente posada. Cada apariencia de marketing artificiosa socavaba algo esencial: su autenticidad. Años más tarde, admitiría con brutal honestidad: me sentí como un producto, una mercancía en un mercado de ilusiones. Estaba envuelto en juventud y rebelión que ya no me pertenecían. El papel que le dio independencia financiera también había robado una parte de su alma. Mientras millones celebraban su ascenso, Johnny lloraba en silencio. Lamentó la erosión de la voz cruda y sin filtrar que había luchado tanto por preservar a través de la música, a través de la lucha, a través de cada tormenta de su juventud. La ironía era aguda. La actuación le había dado una manera de enfrentar su caos interno, de encontrar un lenguaje para su dolor. Sin embargo, la fama, la compañera inevitable del éxito, había retorcido ese regalo en algo hueco. Estaba tanto en todas partes como en ninguna parte, visible para el mundo, invisible para sí mismo, amado por extraños, pero anhelando algo real, algo intacto por las cámaras y los contratos. Johnny Depp había llegado al estrellato, pero a costa de la misma libertad que pensó que había encontrado. La fama que nunca había perseguido ahora se aferraba a él, como una segunda piel, pegajosa e ineludible, distorsionando no solo la percepción pública, sino su propio sentido de sí mismo. Pero en lugar de rendirse a la maquinaria, comenzó a revelarse en silencio, en elecciones, en roles que hicieron que los ejecutivos de Hollywood se retorcieran. Buscó lo roto, lo bizarro, lo incomprendido. Personajes que reflejaban las líneas de fractura dentro de él. Cada giro oscuro en la pantalla era una luz encendida dentro de su propia jaula. No estaba tratando de sorprender. Estaba tratando de respirar. Y mientras los estudios le rogaban que aprovechara su apariencia, que aprovechara la ola del estrellato adolescente, Depp se dirigió hacia aguas más tormentosas, guiado no por el aplauso, sino por el dolor. Esto no era rebelión por el bien de la rebelión. Era supervivencia.
una búsqueda desesperada de la verdad en una industria adicta a la superficie. Y con cada elección poco convencional, redefinió lo que significaba ser una estrella. No alguien adorado, sino alguien conocido. No alguien idolatrado, sino alguien escuchado. Dejó de actuar para ser visto y comenzó a actuar para ser libre. Y al hacerlo, trazó un camino tan impredecible, tan crudo que se convertiría en leyenda. El viaje de Johnny Depp para liberarse de la imagen pulida y comercializable de un ídolo adolescente se convirtió en una revolución silenciosa pero desafiante, una que lo redefiniría como uno de los artistas más enigmáticos de Hollywood. La década de 1990 marcó una profunda transformación, no solo en los personajes que eligió habitar, sino en cómo el mundo comenzó a verlo verdaderamente. Comenzó con Crybaby, una sátira deliberadamente fuera de lo común donde Depp, con una sonrisa y una lágrima, se burló de la misma imagen que lo había atrapado. Pero fue Eduardo Manos Tijeras lo que desgarró la máscara. En el cuento de hadas gótico de Tim Burton, John interpretó a un alma gentil maldecida con cuchillas en lugar de manos. Un personaje que habló poco pero reveló todo a través de ojos tristes y gestos vacilantes. El dolor en su actuación no era solo actuación. Era algo profundamente vivido. El público no solo vio a un personaje extraño. Vieron a un niño roto exiliado de la pertenencia, pidiendo silenciosamente ser amado. Y por primera vez, realmente vieron a Johnny. Esa película forjó un vínculo creativo entre Depp y Burton. Uno construido sobre el respeto mutuo por la imperfección y la belleza forastera. Le dio a Johnny el coraje para continuar caminando por caminos que pocos actores se atrevían a explorar. En Benny and Joon, interpretó a un hombre niño que expresó amor a través de la comedia silenciosa. En Dead Man, deambuló por un paisaje espiritual en blanco y negro, buscando la redención y los susurros. En Arizona Dream, vaciló entre lo absurdo y el anhelo existencial. Pero quizás su giro más audaz llegó en Ed Wood, un papel que fácilmente podría haberse convertido en parodia. Pero, en las manos de Johnny, se convirtió en un conmovedor homenaje a los soñadores que nunca dejaron de creer, incluso cuando el mundo se reía. Jugó el papel con una sinceridad ilimitada, rechazando la ironía, mostrándonos que el fracaso con pasión aún puede ser noble. Luego vino Fear and Loathing en Las Vegas, un descenso arremolinado al caos y la desorientación, donde Depp se sumergió tan completamente que difuminó la línea entre el personaje y el alma. Fue una actuación que dividió a la crítica, desconcertó al público y emocionó a aquellos que entendieron lo que estaba persiguiendo. Honestidad sobre pulido, experiencia sobre perfección. Lo que unía a todos estos roles era su cruda fragilidad. Estos eran inadaptados, marginados, hombres en desacuerdo con el mundo. Y a través de ellos, Johnny dejó al descubierto sus propias contradicciones. Ternura enmascarada como rebelión, dolor cosido en la actuación. Ya no estaba interesado en ser adorado. Quería ser comprendido. Al cierre de la década de 1990, Johnny Depp había hecho algo que pocos en Hollywood logran. Reescribió su narrativa. Ya no es un galán, ya no es un producto. Se había convertido en algo mucho más perdurable. Un artista que no tiene miedo de caminar hacia las sombras para mostrarnos dónde todavía parpadea la luz. No se ganó a la industria encajando. Se volvió inolvidable al liberarse. En 2003, Johnny Depp no solo aceptó un nuevo papel de actuación, desató un incendio cultural que redefiniría tanto su legado
como los límites del cine convencional. El capitán Jack Sparrow, con su arrogancia errática, ingenio arrastrado y travesuras de rock and roll, fue una completa desviación de los héroes de corte limpio de Disney. Y eso fue precisamente lo que lo hizo inolvidable. Pero detrás del encanto excéntrico había una batalla, un enfrentamiento personal y profesional contra las dudas del estudio, las limitaciones creativas y el inmenso peso del escrutinio público. Cuando los ejecutivos de Disney vieron por primera vez la actuación de Depp, según los informes, quedaron desconcertados, temiendo que estuviera socavando la película o malinterpretando el guión por completo. Sin embargo, Depp se mantuvo firme, insistiendo en que Jack estaba inspirado no en cuentos de hadas, sino en rebeldes de la vida real, como Keith Richards. Fue un riesgo creativo audaz, uno que casi le costó el papel. Pero cuando Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl, finalmente llegó a los cines, el mundo no pudo apartar la mirada. La película superó los 650 millones a nivel mundial y le valió a Depp su primera nominación al Oscar. Lanzó una franquicia de $1.000 millones y cambió para siempre la forma en que el público veía a los piratas y quizás a los héroes de las películas. Le siguieron secuela tras secuela, cada una más extravagante que la anterior, y Depp ganó salario récord, según los informes, hasta $60 millones por una sola película. En la cima de su carrera, se encontraba entre los actores mejor pagados del mundo. Películas como Alice in Wonderland, Charlie and the Chocolate Factory y The Tourist cimentaron su estatus como un titán cinematográfico. Pero detrás de los elogios y la fortuna había un creciente descontento. Depp admitió más tarde que repetir el mismo personaje embotó su chispa creativa. Lo que comenzó como transformación se convirtió en repetición. Ya no estaba dando formas a nuevas identidades. Estaba cumpliendo con las expectativas. La alegría del descubrimiento se desvaneció, reemplazada por el agotamiento de las giras de prensa mundiales, los ajustados programas de rodaje y la constante demanda de seguir siendo Jack Sparrow, incluso fuera de la pantalla. Simultáneamente, su vida personal comenzó a desmoronarse. Su larga relación con Vanessa Paradis se disolvió. Su mundo, antes privado, fue abierto por titulares y especulaciones. La frontera entre el papel que interpretó y el hombre que era se difuminó. Y la soledad que siguió fue tan pesada como invisible. Más tarde reflexionaría que estos años, aunque brillantes con éxito externo, estuvieron entre los más emocionalmente aislantes de su vida. Y sin embargo, nunca renunció a su dedicación a la narración. Incluso cuando la franquicia se volvió más comercial, Depp infundió a Jack con humanidad, humor, tristeza, rebelión. Convirtió a un pirata caricaturesco en un antihéroe complicado, atormentado. Mientras que muchos actores entregan roles, Depp construyó mitología. Jack Sparrow puede haber sido escrito en un guión, pero fue forjado en el fuego de Johnny, en sus heridas, su resistencia y su profundo anhelo de desafiar las convenciones. Al hacerlo, Depp no solo reinventó un género, redefinió lo que significa ser un icono moderno. La ironía fue desgarradora. En la cima de la adoración global, se sintió más incomprendido. Pero el mundo no pudo apartar la mirada. Y en ese frágil espacio entre el aplauso y el dolor, vivía el verdadero costo de la grandeza. A pesar de todo, Depp se aferró al único lugar que nunca le había fallado: la música. En 2015,
Cofundó el supergrupo Hollywood Vampires con Alice Cooper y Joe Perry. No como un proyecto de vanidad, sino como un regreso a casa en el escenario con una guitarra colgada al hombro. No era una estrella de cine ni un personaje. Era simplemente Johnny, el chico de Kentucky que una vez soñó con convertirse en una estrella de rock, detrás de la lente de la cámara y debajo de los rostros de los personajes inolvidables que trajo a la vida. Se desarrolló el verdadero drama de la existencia de Johnny Depp. No bajo líneas con guión, sino dentro del frágil e impredecible teatro del amor. Un teatro a menudo más inquietante, más íntimo y más desgarrador que cualquier película que haya honrado. Porque detrás de cada papel que interpretó, palpitaba un hombre que silenciosamente coleccionaba heridas. Silenciosamente, perdiendo pedazos de sí mismo ante el afecto que nunca sobrevivió a la tormenta. Su viaje romántico no fue solo una serie de nombres famosos o susurros de tabloides. Fue un testimonio largo y doloroso de lo profundamente que un hombre podía sentir y lo costoso que podía ser amar mientras vivía en un foco que nunca parpadeaba. Y ese viaje comenzó con un capítulo tranquilo, casi olvidado, en 1983. Cuando un Johnny de 20 años, aún desconocido para el mundo, se casó con Lori Ann Allison, una maquilladora 6 años mayor que él. Ella no solo le dio amor, sino también dirección, creencia y la única conexión que alteraría su destino para siempre. Fue Lori quien lo presentó a Nicolas Cage, una reunión que se convertiría en la chispa detrás de su primer paso en Hollywood. El matrimonio tierno e imperfecto duró solo 2 años, terminando en 1985, pero nunca fue descartado, nunca disminuido. A diferencia de los colapsos ruidosos que vendrían más tarde en su vida, este primer amor no dejó ningún escándalo, solo una tranquila gratitud y un recuerdo de un tiempo en que el amor todavía era simple, todavía esperanzador y aún no tocado por la dureza de la fama. En ese joven matrimonio, vislumbramos a un Johnny aún no roto por la traición pública o los titulares legales, sino uno que todavía creía en construir algo real. Antes de que el amor se complicara, antes de que su corazón se convirtiera en un campo de batalla entre la pasión y el dolor, la historia de amor más larga y quizás más silenciosamente sagrada de Johnny Depp comenzó en 1998. No en una alfombra roja o bajo las luces de Hollywood, sino en un set tranquilo en Francia. Fue allí, durante el rodaje de The Ninth Gate, donde el destino lo puso cara a cara con la cantante y actriz francesa, Vanessa Paradis. Lo que floreció entre ellos no fueron fuegos artificiales. Fue santuario. En Vanessa, Johnny encontró no solo una pareja, sino un puerto seguro de la locura que durante mucho tiempo había ensombrecido su fama. Su vínculo gentil y firme dio lugar a un mundo propio, lejos de las cámaras. Juntos, dieron la bienvenida a 2 hijos, Lily Rose y Jack, y construyeron una vida cosida con sencillez, risa y rara normalidad. Durante 14 años, parecieron desafiar la gravedad en una industria construida sobre pasiones temporales. Depp diría más tarde que convertirse en padre le dio algo que nunca antes había tenido: raíces. McKenna me dio una base real. Compartió un lugar fuerte para estar, pero detrás de esa serenidad, el tiempo estaba tallando líneas de falla. En 2012, sin escándalo, sin titulares gritando, su historia se desentrañó silenciosamente.
Nunca se casaron, pero el dolor de la separación fue tan cortante como cualquier divorcio. Para Johnny, no fue solo una ruptura. Fue el lento colapso del único espacio que lo había mantenido estable. Habló de la angustia no como un hombre amargado por el arrepentimiento, sino como un padre aplastado por el peso de la tristeza de sus hijos. Los amigos notaron el cambio. El hombre que una vez se iluminó con fuego creativo comenzó a atenuarse, plegándose hacia adentro, alejándose del mundo. Vanessa había sido su brújula, su calma en una vida de caos. Sin ella, se instaló un silencio. Una quietud hueca que ningún aplauso, ningún cheque de pago, ninguna actuación podría borrar verdaderamente. Y en ese silencio, algo frágil dentro de él se rompió. Ya no era el forastero desafiante o el rebelde incomprendido. Era simplemente un hombre alimentando el tranquilo dolor de un amor que una vez lo había salvado. Y ahora se había ido. Esa pérdida no solo marcó el final de una era, dejó una herida lo suficientemente ancha como para que las tormentas del futuro encontraran su camino. Poco después de la disolución silenciosa de su relación a largo plazo con Vanessa Paradis, Johnny Depp se cruzó con la actriz Amber Heard en el set de The Room Diary. Lo que comenzó como química en la pantalla rápidamente se convirtió en un torbellino de la vida real. Para febrero de 2015 estaban casados, pero el cuento de hadas duró poco. En poco más de un año, su unión comenzó a desmoronarse. En mayo de 2016, Heard solicitó el divorcio y buscó protección legal, alegando volatilidad emocional y conductual en su relación. Depp negó firmemente las acusaciones, afirmando que había motivos más profundos en juego. Lo que siguió no fue simplemente una separación personal. Fue una tormenta cultural. Los titulares se encendieron y las redes sociales se encendieron. De la noche a la mañana, la vida de Depp se convirtió en un espectáculo público. El hombre, una vez celebrado por su privacidad, ahora fue diseccionado por extraños. Un acuerdo de $7 millones cerró el capítulo legal, y ambas partes emitieron una declaración conjunta. Describieron su vínculo como intenso y a veces turbulento, pero sin intención de engañar u obtener ganancias. Sin embargo, para Depp, el impacto ya había echado raíces. Su nombre, una vez sinónimo de brillantez artística, ahora resonaba en los tabloides más que en los créditos cinematográficos. Luego vino diciembre de 2018. Heard publicó un artículo de opinión presentándose como una figura que representa a los sobrevivientes. No mencionó a Depp por su nombre, pero la sombra que proyectó fue inconfundible. En respuesta, Depp presentó una demanda por difamación de $50 millones, afirmando que la pieza había devastado su reputación y su carrera. Lo que siguió no fue solo una demanda. Fue un viaje brutal a través de años de disputas legales, debate público y colapso de la reputación. Los grandes estudios se distanciaron. Los roles desaparecieron. Fue retirado silenciosamente de franquicias icónicas como Fantastic Beasts y Pirates of the Caribbean, los mismos personajes que una vez definieron una era. En la corte, pintó un retrato profundamente complejo de una relación fracturada, una llena de falta de comunicación, tensión emocional y dolor mutuo. Heard respondió con sus propios reclamos legales. Cada lado presentó cronogramas, grabaciones y testimonios conflictivos que capturaron la atención mundial. El caso ya no era una batalla privada. Se convirtió en un espectáculo mundial, donde la verdad, la percepción y la celebridad chocaron en tiempo real.
Para Depp, la sala del tribunal no se trataba solo de limpiar su nombre. Se trataba de la supervivencia en una industria donde la reputación lo es todo. Y para millones de espectadores, fue el desenlace de una leyenda fotograma a fotograma. Cuando comenzó el juicio de 2022 en Virginia, el mundo ya había trazado sus líneas. Millones de personas sintonizaron, no solo para el drama legal, sino para presenciar el desenlace de un hombre que alguna vez fue considerado intocable. Y cuando llegó el veredicto, quedó claro. El jurado se puso del lado de Depp, reconociendo el daño causado a su nombre. Sin embargo, el fallo, aunque fue una vindicación formal, no pudo deshacer los años perdidos. En las entrevistas, Depp nunca habló con enojo, solo con un agotamiento tranquilo y curtido, reconociendo el costo emocional de ver su vida desarrollarse en un escenario público. En el apogeo de su aislamiento, recurrió una vez más a la música, refugiándose en acordes en lugar de cámaras, en melodías en lugar de micrófonos. Y en esos momentos tranquilos bajo el rugido de la controversia, permaneció el alma de un hombre que aún busca la paz, la dignidad, el tipo de verdad que solo aquellos que han soportado la tormenta pueden entender. Depp dijo una vez con tranquila gravedad: «El jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente conmovido. Pero esas palabras, por suaves que sean, llevan el peso silencioso de los años, dedicados a soportar lo que pocos podrían comprender verdaderamente. Ese veredicto no borró el dolor. Simplemente ofreció un respiro después de una tormenta que casi lo ahoga. Una vez celebrado por su brillantez indómita y su alma magnética, se había convertido en una sombra silenciosa del hombre que el mundo alguna vez veneró. No fue solo el paso del tiempo lo que dejó su huella en su rostro, sino el costo emocional de la desilusión, la traición y la erosión pública. El brillo en sus ojos, una vez llenos de travesuras y rebelión, ahora se atenuó bajo la carga de un juicio implacable. La oscuridad que lo rodeaba no era una elección de personaje, era vivido, real y se extendía a lo largo de los años como una niebla inquebrantable. Cuando volvió a salir a la luz con cautela, el mundo vio a alguien alterado, no derrotado, pero innegablemente cambiado. Su voz, aunque familiar, ahora temblaba con verdades una vez enterradas. Sus movimientos, una vez sin esfuerzo, ahora insinuaban una cautela silenciosa, el residuo de haber caminado a través de un fuego que quemó no solo su imagen, sino su esencia. Lo que queda no es simplemente un actor que resurge después de un escándalo, sino un ser humano, curtido, más silencioso, pero de alguna manera más real que nunca. Las historias de amor que una vez salpicaron su vida no concluyeron con finales de cuentos de hadas. Se desvanecieron con los titulares, con los juicios susurrados y con momentos demasiado privados para ser capturados por los flashes. En cada partida no solo perdió compañía, perdió un pedazo de su alma esparcido en los restos. Lo que vivió no fue simplemente angustia, fue un desmantelamiento del yo. Y sin embargo, de ese desenlace, se mantiene en pie, no pulido, sino honesto, no impecable, pero intacto en la única forma que realmente importa. Lo que vemos ahora no es un regreso. Es una resiliencia silenciosa y maltratada. Un hombre tratando de respirar de nuevo en sus propios términos. Y en eso quizás reside su transformación más poderosa. No como un artista interpretando un papel, sino como un hombre que revela lo que significa sobrevivir a ser deshecho.
Mientras las cenizas de su vida personal se esparcían por los titulares y las angustias, Johnny Depp se retiró al último santuario que aún podía controlar. El mundo que había construido con riqueza, imaginación y aislamiento. En el apogeo de su fama, no era solo un actor. Era un mito en movimiento, viviendo una vida tan extravagante que desdibujaba la línea entre la realidad y la fantasía. Con una fortuna que una vez se acercó a los 650 millones, Depp diseñó su existencia como una de sus películas. Épico, indulgente, surrealista. No solo poseía casas, sino reinos enteros. Un pueblo francés de 37 acres, cuidadosamente restaurado por amor. 5 áticos art déco, en el centro de Los Ángeles, apilados como un reino vertical privado. Una extensa granja de caballos en Kentucky, donde la infancia se unió a la grandeza. Una mansión en Hollywood Hills y un collar de islas privadas en las Bahamas, intactas y eternas. Cada propiedad no era simplemente un lugar para vivir. Era un escudo, una historia, un mundo aparte del que lo había herido. Entre estos tesoros navegaba su joya de la corona, el Bagel Roa, un santuario flotante de 106 ccp que lleva el nombre de la familia que una vez tuvo: Vanessa, Johnny, Lily Rose y Jack. Con su reluciente madera antigua, interiores hechos a mano y silenciosas habitaciones forradas de cuero, era más que un yate. Era un recuerdo hecho tangible, que se desplazaba silenciosamente entre los océanos y el dolor. En tierra, su colección de coches se extendía como un desfile cinematográfico de rebelión y refinamiento. Corvettes antiguos, Ferraris rugientes, un Porsche 911 Carrera, un Rolls-Royce Wraith, todos pulidos a la perfección. Todos los testigos silenciosos de un hombre que aceleraba a través de la vida tratando de superar el dolor. El cielo tampoco ofrecía descanso, ya que el alquiler de jets privados se elevaba por 200.000 estilos por mes. Incluso el vino, su única indulgencia de confort y escape, supuestamente alcanzó los 30.000 estilos mensuales. Su imperio estaba dirigido por un personal de más de 40 almas, que costaban 300.000 estilos al mes, mientras que otros que $150.000 se gastaban en seguridad las 24 horas. Como si la fortaleza de vidrio, mármol y océano pudiera proteger contra el tipo de heridas que sangraban desde dentro. Desde el exterior parecía opulencia, pero para aquellos que realmente vieron, era algo más frágil, más inquietante. Un hombre construyendo castillos en las nubes mientras el suelo debajo de él se agrietaba. Johnny no estaba presumiendo. Se estaba aferrando no al lujo, sino a algo mucho más esquivo. Control, memoria, escape. Y en cada pared que construyó, en cada milla que voló, en cada botella descorchada, resonaba la silenciosa desesperación de un hombre tratando de sentirse seguro en un mundo que lo había convertido en su espectáculo. A pesar de ganar más de lo que la mayoría de los actores podrían soñar, desde 55 millones por Alicia en el País de las Maravillas, hasta 60 millones por Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, y otros 20 millones por El turista, el imperio de Johnny Depp, construido sobre el oro de la taquilla y la brillantez artística, comenzó a temblar bajo el peso de su propia grandeza. Incluso su lucrativo respaldo con Dior, que supuestamente aportaba 5 millones anuales, no pudo detener el colapso silencioso. Detrás del brillante velo de la riqueza, la realidad era mucho más frágil. En 2017,
Su demanda contra la antigua empresa de gestión TMG abrió la cortina, exponiendo años de gastos que sorprendieron incluso a sus fanáticos más leales. 3 millones para lanzar las cenizas de Hunter S. Thompson desde un cañón. Les 30.000 ples al mes en vino y un personal extenso que opera una vida que pocos podrían imaginar. Pero estos no fueron actos de arrogancia. Fueron mecanismos de afrontamiento, gestos desesperados de un hombre que trataba de preservar un yo que la fama ficas había desmantelado lentamente. Cada compra extravagante se trataba menos de indulgencia y más de armadura, protegiéndolo de un mundo que se había vuelto cada vez más cruel. A medida que las demandas aumentaban y los titulares gritaban traición, comenzó a deshacerse de pedazos de ese mundo. Su amado pueblo francés, los áticos en Los Ángeles y finalmente el Valhalla, un yate que una vez llevó el nombre de su familia, se volvieron demasiado pesados para sostener. Vendido a J.K. Rowling, marcó no solo la pérdida de una posesión, sino el final de una era a la que ya no podía permitirse aferrarse. Los amigos susurraban sobre un hombre que se volvía más silencioso, más distante, su mirada pesada con un agotamiento que ningún descanso podía solucionar. La guerra legal con TMG se volvió simbólica, ya no solo sobre dólares, sino sobre dignidad. Obligó a Debs a enfrentar una verdad que muchos en su posición nunca se atreven a enfrentar: que el éxito sin control puede convertirse en su propia perdición. El imperio que había construido a través del talento bruto y el trabajo implacable se estaba desmoronando, no por falta de amor, sino por demasiado vertido en todos los lugares equivocados. No solo había perdido activos, estaba perdiendo el mito que había construido a su alrededor. El hombre que una vez convirtió a cada personaje en oro ahora estaba viendo cómo se desentrañaba su propia historia. Pero incluso en las ruinas había algo sagrado, un ajuste de cuentas brutal y tardío. El mundo extravagante que una vez lo protegió se había convertido en una prisión dorada, atrapándolo en una narrativa que ya no reconocía. Y así se retiró, no en la derrota, sino en busca de la verdad. Se fueron las fiestas, el exceso, la ilusión de invencibilidad. Lo que quedó fue algo más silencioso, más áspero, más humano. Ya no era la estrella intocable. Era un hombre de rodillas examinando los escombros de la reputación y la riqueza, en busca de lo único que el dinero nunca podría comprar: paz. El colapso no fue solo financiero, fue espiritual. Y sin embargo, en ese colapso, tal vez Johnny Depp descubrió un tipo más profundo de fortuna. La oportunidad de comenzar no como una estrella, sino como un alma que había sobrevivido al fuego y ahora caminaba descalzo hacia lo que realmente importaba. La vida actual de Johnny Depp se presenta como un espejo inquietante del caos que una vez lo envolvió. Un hombre una vez destrozado por el escándalo y el dolor, ahora cosiéndose lentamente de nuevo de la manera más silenciosa y digna. Después de años de batallas judiciales, ruina emocional y espirales financieras que amenazaron con borrar todo lo que había construido, Depp no solo ha reaparecido, ha resurgido, envuelto en una calma sorprendente que habla más fuerte que cualquier actuación. La mirada hueca que una vez salpicó los tabloides se ha desvanecido, reemplazada por una presencia solemne que sorprende, no con teatralidad, sino con resistencia. Su reciente aparición en Daydrinker no fue solo un regreso, fue una revelación. Envuelto en cabello plateado, una barba digna,
y ojos que parecían haber visto demasiado y aún se atrevían a brillar, Depp abrazó una evolución que pocos esperaban e incluso menos entendieron. Cuando surgió una foto de él junto a Penélope Cruz, Internet no solo reaccionó, sino que jadeó. «Parece un hombre completamente diferente», dijeron muchos. Pero la verdad era más profunda. Esto no fue reinvención, fue resurrección. Se ha ido el rebelde de Marca de Fuego, el chico que una vez gritó a través del delineador de ojos y el humo del cigarrillo. Lo que queda es un hombre esculpido por el fuego y suavizado por la soledad. Una figura que ahora habla no para provocar, sino para reflexionar. En las entrevistas no hay amargura, solo distancia. Un silencioso desapego de la maquinaria que una vez lo devoró. «Ya no pienso en Hollywood», confesó, no con enojo, sino con libertad. Esa sola frase cortó más profundo que cualquier titular, señalando no la derrota, sino la liberación. Hoy, Depp no persigue los focos, persigue el significado. Pinta en silencio, toca la guitarra bajo luces tenues, escribe sin pensar en una audiencia. No busca aplausos, busca la verdad. Y al hacerlo, se ha convertido en algo mucho más poderoso que una celebridad que intenta recuperar la relevancia. Se ha convertido en un hombre que ha probado la ruina. Se ha parado al borde de una navaja de afeitar y ha elegido, en lugar de desaparecer, comenzar de nuevo. No más fuerte, sino más verdadero. En estos días, Johnny Depp vive lejos del resplandor que una vez lo siguió implacablemente, escondido en los rincones tranquilos del campo francés, donde el tiempo parece ralentizarse y el ruido del mundo se desvanece. Su finca, enclavada en un pueblo tranquilo, no es solo un hogar, es un santuario, un lugar donde la creatividad respira libremente y el pasado finalmente puede exhalar. A veces cruza el canal hacia Inglaterra, atraído por la música, por la colaboración, por momentos que aún encienden su pasión. Pero siempre regresa a la quietud. El hombre que una vez bailó en el febril foco de Hollywood, ahora camina por un camino más suave, rodeado no por cámaras parpadeantes o interminables séquito, sino por amigos de confianza, por pinceles y guitarras, por el silencio sagrado de la naturaleza. La fama ya no lo alimenta, la paz sí. Financieramente, ya no comanda las cifras asombrosas de sus años de apogeo cuando millones fluían con cada papel y respaldo. Después de perder un estimado de 400 millones, se dice que su patrimonio neto actual se sitúa entre 150 y 200 millones. No una caída en desgracia, sino un ajuste de cuentas. Atrás quedaron los días de derroche fastuoso e indulgencia desenfrenada. En su lugar está la atención plena. Depp ahora gasta con propósito invirtiendo en lo que agita su alma. Arte, música, empresas significativas. Mantiene un pequeño círculo de personal no por grandeza, sino por necesidad. Lo que busca ya no es opulencia, sino autenticidad. En el corazón de su presente hay algo mucho más arraigado. Sus hijos. Lily Rose, ahora una estrella en ascenso por derecho propio, sigue siendo un hilo brillante en la trama de su vida. Su vínculo se trata tanto de supervivencia como de amor. Para Depp, la paternidad nunca fue un papel. Fue la salvación. Ha hablado a menudo de cómo sus hijos lo anclaron cuando todo lo demás se estaba yendo a la deriva. Su hijo, Jack, siempre privado, vive en el refugio que su padre luchó arduamente por proteger. A través de ellos, Depp encuentra el único espejo que nunca distorsiona,
En asuntos del corazón, ahora camina solo. No en soledad, sino en soledad elegida. Los susurros de un romance con la ex abogada, Joel Rich, fueron y vinieron, sin confirmar ni perseguir. Este silencio habla más fuerte que los titulares. Ya no busca la validación en los demás. Se ha vuelto hacia adentro, reconstruyendo silenciosamente, reclamando pedazos de sí mismo una vez esparcidos en la búsqueda del amor. Lo que una vez fue una necesidad se ha convertido en una liberación. Su salud también tuvo sus sombras. Períodos de agotamiento visible, una lesión en el pie que descarriló las actuaciones, un público preocupado por su bienestar. Pero las apariciones recientes, particularmente en Cannes, cuentan una historia diferente. El hombre que una vez pareció agobiado por las sombras, ahora se encuentra con un tipo diferente de fuerza, medido, compuesto y silenciosamente luminoso. El tiempo está grabado en su rostro, pero también lo está el triunfo, un recordatorio de que la supervivencia puede llevar su propio resplandor. En Cannes, donde regresó a la pantalla, en Daydrinker, se sintió menos como una actuación y más como una confesión. Interpretando a un alma a la deriva en el dolor, Depp le dio al mundo algo crudo y sin protección. Arte que habló en susurros en lugar de espectáculo. Los críticos no solo vieron a un actor recuperando el oficio, vieron a un hombre despojándose de la pretensión, de pie frente al mundo, sin nada más que honestidad. La ovación que se levantó en el teatro no fue por un regreso, fue por la resistencia, por el espíritu irrompible de un hombre que se negó a desaparecer. Este capítulo de la vida de Johnny Depp no se trata de restaurar lo que una vez fue. Se trata de redefinir lo que realmente importa. El éxito ya no se mide en fines de semana de estreno o estrenos brillantes, sino en quietud, en autenticidad, en el simple acto de presentarse entero. Ha pasado por el escándalo, la angustia y la autodestrucción. Y no emergió intacto, emergió real. Y para aquellos que lo han seguido a través del caos, esta versión de Johnny puede ser la más extraordinaria hasta ahora. No un mito resucitado, sino un ser humano renacido. La historia de Johnny Depp nunca ha sido solo sobre celebridades. Siempre ha sido sobre el largo y accidentado camino de un hombre tropezando a través del fuego, parado al borde del abismo de la ruina, y de alguna manera continuando hacia adelante. Su viaje ha sido tallado por la brillantez y la destrucción, la rebelión y la retirada, la devoción y la desesperación. Ha usado coronas y ha soportado grilletes. Ha absorbido el peso del juicio susurrado a través de los titulares y ha seguido caminando. Lo que más perdura no es que sobrevivió, sino la forma en que eligió sobrevivir. No con espectáculo, no con amargura, sino con una gracia silenciosa que desafía la explicación. Lo que muchos confundieron con retirada fue, en cambio, un ajuste de cuentas, un despojo de ilusiones, hasta que todo lo que quedó fue la verdad de quién era y lo que valoraba. En esa verdad, Depp no solo encontró un camino de regreso, descubrió un camino a seguir. Ya no se mueve como un hombre desesperado por la relevancia. Se mueve como alguien que ha descubierto algo más raro. Paz en la soledad, fuerza en la gentileza, significado más allá del aplauso. Este renacimiento no es cinematográfico, es profunda y dolorosamente real. Para aquellos que han envejecido junto a él, que han tropezado a través de tormentas propias, su viaje es más que inspirador. Se siente necesario. Nos recuerda que la curación no es lineal.
que la redención no viene en estorques, en estruendos, sino en elecciones silenciosas hechas día tras día. A veces se ve como pintar en el campo, tocar una vieja guitarra o elegir el silencio sobre el espectáculo. Johnny Depp ya no es la leyenda proyectada más grande que la vida en una pantalla. Es algo mucho más perdurable. Un hombre que perdió casi todo, pero que surgió con algo más valioso que la fama: la claridad. Y en esa claridad yace una lección que todos podemos llevar: que la vida después de la pérdida no solo es posible, sino que puede ser asombrosamente hermosa. ¿Y tú? ¿Ha resonado el largo camino de Johnny hacia la curación en alguna parte de tu propio viaje? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Que esto no solo honre al artista, sino al hombre que caminó a través del fuego y regresó no con aplausos, sino con paz